Mucha emoción y mucho respeto, sobre todo por la historia de todos los actores y actrices del panorama español, sobre todo que han pasado por aquí. He tenido la inmensa suerte de trabajar con Núria Espert en la casa de Bernarda Alba y con Rosa María Sardá, con las dos juntas. Núria Espert era mi madre en esa obra y Rosa María Sardá era la Poncia, es decir, que era nuestra cuidadora en la casa, la que cuidaba la casa. Eso para mí fue una enorme suerte, pero sobre todo fue un aprendizaje constante, porque hasta de los errores ellas actúan desde el personaje, jamás improvisan sintiendo «ostras, ha pasado algo, hay un accidente», no, ellas son el personaje. Siempre veo a la Espert, cuando la veía ya antes de trabajar con ella, siempre ves, detrás de sus ojos ves los millones de personajes femeninos que han pasado por su piel y por su alma. Y es como mirar a esos ojos, al final salen, o yo por lo menos recibía, todas esas almas a las que ella ha encarnado, esas mujeres que ella ha sido tantas y tantas, y al final le dan forma. Y cuando la miras a los ojos, ves mucha pasión por el teatro y sobre todo mucho respeto. Me preparo físicamente, caliento voz, caliento cuerpo, me maquillo, me peino, me preparo con el personaje, con su ropa y con las cosas que tenga, y hago siempre, antes de empezar, la respiración fuego, que es una tontería, pero bueno, a mí me prepara, me conecta con el centro, me conecta conmigo y me conecta un poco con Silvia, en este caso, que es el personaje que interpreto en Burundanga. Y después hago una tontería, pero que es lo que hago, que es que siempre tengo que tener ricola, limón, melisa, amarillos. No puedo explicar por qué, pero siempre tengo que comerme un ricola, limón, melisa antes de empezar. Y si no, pues tengo que mandar a alguien a la farmacia o me voy corriendo yo, aunque el público esté sentado ahí.